Sin lugar a dudas, el oficialismo ha logrado instalar el tema de la reforma de la Constitución de nuestra provincia en la agenda política. Teniendo en cuenta esto, se han llevado a cabo algunas reuniones durante esta semana por parte de ambos bloques del Frente Cívico y Social Cambiemos. Regía al principio un pacto de silencio, no querían expresarse al respecto de este proyecto que presentará el oficialismo la próxima semana. Bueno, esto obedece una estrategia. Como dijimos la semana pasada, Mariana, la iniciativa de la reforma fue lanzada por la gobernadora, la insistencia con esta reforma fue expresada por la gobernadora en su discurso ante la Asamblea Legislativa, muy vinculada al conflicto por las tarifas. Era como una especie, más allá de las intenciones de que es una bandera histórica de la gobernadora Corpacci, estaba muy vinculada a desplazar del eje de la discusión central el tema de las tarifas, que perdió mucha fuerza en una semana. La manifestación que hubo esta semana en el Recreo fue más bien exigua y adquirió más volumen, digamos, por las manifestaciones de ATE que tenían que ver con otra cosa, y logró instalar la cuestión de la reforma constitucional y meter en un brete al Frente Cívico y Social Cambiemos, que estaba especulando y viendo, analizando cómo podía hacer para decir que no, sin reiterar los argumentos que viene expresando desde que empezó esta embestida hace ya 3 años de la gobernadora Corpacci con esto de la reforma, hace ya desde el principio de su Y no pagar de alguna manera también el costo político, que significa decir no a, por ejemplo, algunas de las banderas que tiene el oficialismo en cuanto a la reforma de la Constitución, que es terminar con los privilegios, terminar con la reelección indefinida, que los legisladores empiecen a sesionar más temprano, en lugar del mes de mayo, que sea el mes de marzo. ¿Cómo hacer para no pagar con este costo político de ante la sociedad decirle no a estas cosas? Sí, son todas cuestiones con las que nadie puede estar en desacuerdo. En este sentido es una ventaja que tiene el oficialismo provincial. Era un imposible decir que no sin decir que no. Y se había ideado en un momento un mecanismo que tenía que ver con proponer una agenda que se discutiera este año, junto con la discusión electoral, y en todo caso postergar la concreción de la reforma propiamente dicha para el año que viene, pero obviamente esto tampoco le sirve al oficialismo provincial. Acá hay un problema, me parece a mí. La propuesta de reforma en esta instancia, las anteriores podríamos analizarlo más en profundidad, pero en esta instancia nace enrarecida porque nace en un clima que era muy conflictivo por el tema de las tarifas, está muy encima de la cuestión electoral, de la definición de las listas, de los espacios, con un gobierno nacional que está muy complicado, un gobierno de la provincia donde todavía no se ha definido si va a ir la gobernadora Corpacci por un tercer mandato o no. Entonces, el componente político electoral es muy fuerte como para ignorarlo y para que no contamine esta discusión. En ese sentido, me parece que es razonable lo que dice la oposición, más allá de que a la oposición puede reprochársele que cuando no era año electoral tampoco quiso avanzar con la reforma de la Constitución. Así que me parece, de todas maneras, esto va al muere porque no va a obtener los consensos necesarios en la legislatura, no tiene los 2/3 necesarios el oficialismo para avanzar, y en este sentido está muy sólido todavía y va a seguir siendo muy sólido los bloques de la oposición, y no van a prestar acuerdo, de tal manera que no creo que esto avance. Va a ser toda una cosa más testimonial para la tribuna, y la sociedad en realidad entiende que es necesaria una reforma, y es necesario. Bueno, esto llama la atención, cómo la gente, a diferencia, porque salimos a la calle a preguntarles qué opinan acerca de la reforma de la Constitución, y a diferencia de otros temas, hay realmente una preocupación y una ocupación por parte de la sociedad vinculada a esta temática. Ahora mi pregunta es, ¿realmente está el poder político preocupado por lo que se quiere reformar de la Constitución, o por dejar una Constitución acorde a estos tiempos, o la preocupación central gira en torno a otras demandas? No, indudablemente la energía de la política en este momento está puesta en otra cosa. Hace pocos días se resolvieron los espacios de la conducción partidaria del Partido Justicialista,
con una lista de unidad, hubo no pocos conflictos en ese sentido, pero está mucho más preocupada la política en la cuestión electoral, en cómo se va a definir. Nos queda muy poco, si vemos, van a ser muy intensos estos últimos días hasta el 22 de junio, que hay que presentar las listas para la PASO, y la energía está muy puesta en eso. Y en realidad es cierto que una de las intenciones, no sé si la principal, pero una de las intenciones del oficialismo era incorporar la elección de convencionales constituyentes en las elecciones de octubre. Por lo tanto, bueno, en esto está el análisis de los intereses que juega cada sector, es inevitable y bueno, son evidentes, me parece. Y seguramente lo vamos a continuar analizando aquí en Detrás del Debate con el señor Diego Varela. Reforma de la Constitución. El oficialismo propone y la oposición se opone. Esto se ha convertido indudablemente en un círculo vicioso.